Reciban un saludito en esta fecha, mis queridos estudiantes. Para esta fecha tenemos preparado factorización de trinomios, ¿no? De la forma px al cuadrado más qx más r. El primer término se llama término cuadrático, el segundo término se llama término lineal y r es el término independiente. Esta parte ya lo vamos a ver con más detalle cuando estemos avanzando a ecuaciones de segundo grado. ¿Ya? Bien. Cualquier trinomio de segundo grado podemos factorar por medio del aspa simple. Y en esta clase lo vamos a estudiar ese método. ¿Qué necesitamos para resolver un trinomio, en este caso de segundo grado? Dice, ¿no? ¿Cómo podemos factorar por el aspa simple? Y decimos, ¿no? La factorización por el método del aspa simple consiste en escribir los términos, ¿no? El término cuadrático y el término independiente como producto de factores, tales que la suma algebraica de los productos cruzados reproduzca el segundo término del trinomio. ¿Qué quiere decir eso? Aquí vamos a mostrar en ejemplo el mismo trinomio, ¿no? El trinomio tiene un coeficiente, un número, quiero decir, ¿no? Un número real. El segundo término se llama término lineal. El primer término llamamos término cuadrático, porque tiene una letra, ¿no? Una incógnita, llamemos así, una variable, también se llama así, ¿no? Al cuadrado. Está elevado al cuadrado, a la segunda potencia. Por eso se llama trinomio de segundo grado. Bien, el segundo término viene la mitad, ahí se van a dar cuenta ustedes, de x al cuadrado, su mitad está en el segundo término. Es decir, de x al cuadrado su mitad va a ser x, ¿no es cierto? Entonces, ahí va. Si tiene de esa manera, ya podemos factorar por el medio de, por medio más bien del aspa simple, ¿no? Y el término independiente, ¿ya? El término independiente no tiene que faltar ahí para que sea trinomio, ¿no? Entonces tendría trinomio porque tiene tres términos, ¿no? 1, 2, 3 términos. Término, es decir, trinomio de segundo grado porque tiene el primer término elevado al cuadrado, ¿no? Por eso se llama de segundo grado también. Bien, ¿cómo factoramos entonces ahora? Buscamos del coeficiente del término cuadrático sus... A ver, ¿cómo llamamos? Buscamos dos números, por decir, ¿no? Dos números que me den multiplicados el coeficiente del término cuadrático, ¿no? Nosotros llamamos factores, ¿sí? Factores. Dos factores que me den multiplicados o que reproduzcan, ¿no? El coeficiente del término cuadrático. 1. 2. Buscamos los factores del término independiente. Para que me dé P, solamente estoy haciendo mención o estoy representando con letras. Si es que fuese 4, P valdría 4, los factores serían 2 por 2. A eso estoy representando, ¿ya? El término independiente es de la misma manera. Dos números que me den multiplicados R. Entonces represento por A y B. A por B me da R, digo, ¿no? ¿Ya? Enseguida vamos a ver en forma numérica. Solamente es acá en símbolos. ¿Ya? En símbolos. Entonces sacamos. Luego, ¿en qué consiste ahora? Ahora en el aspa simple. De multiplicar en cruzado. ¿Ya? En cruzado. A eso llamamos aspa simple, ¿no? Entonces, multiplicar en cruzado los productos encontrados. En este caso, mx multiplico por b. El resultado lo pongo al lado, igual bmx.
El segundo producto, NX por A, ANX. En forma numérica ya lo vamos a ver eso más clarito, ¿no? Solamente estamos representando en símbolos. Luego, la sumatoria de los productos multiplicados en cruz, ¿no? Hemos multiplicado en cruz. Tengo el producto, primer producto, segundo producto. Esos productos tenemos que sumar algebraicamente, ¿ya? O sea, el primero sumamos con el segundo, eso quiere decir, el primero sumo con el segundo. ¿Qué tiene que darme como resultado? Me tiene que dar el segundo término del trinomio, es decir, QX. Por eso estoy haciendo con flechita de esa manera. El resultado me tiene que dar QX. ¿Y cómo factoramos? ¿Cómo es el resultado? Una vez que hayamos hecho ese tipo de operaciones, lo que hacemos es la primera línea horizontal de los factores que hemos sacado, es decir, MX y A, es el primer factor. Y la segunda línea horizontal, llamo así de esa manera, NX y B va como segundo factor. Mejor mostraremos numéricamente. Nos presentan de esta manera los ejercicios. Bien, dice el ejercicio 1, dice factorizar x al cuadrado menos 9x más 14, ¿no? Ahora tenemos que buscar los factores para el coeficiente del término cuadrático, en este caso x al cuadrado. Va a ser 1 por 1, ¿no? Por esta vez voy a escribir, pero no se escribe jóvenes, ¿no? El 1 se escribe como sobreentendido. 1 por 1 me va a dar 1, ya reproduce, ¿no? Y para que me dé x al cuadrado tendría que multiplicar x por x. De esta manera, en forma vertical, estoy representando, ¿ya? Los factores. Y debo representar el tercer término también buscando sus factores. En este caso, 14. Los factores serían 7 por 2 me da 14. O 2 por 7 me daría 14, ¿no? O cambiamos o lo mantenemos de esta manera, de acuerdo a la necesidad. Bien. Una vez encontrados los factores, tenemos que multiplicar en cruz, es decir, cruzado. De esta manera. El primero con el segundo. De esta manera voy a multiplicar en cruz. Eso me significa la flechita, multiplicar en cruz. Multiplicaremos. 1 por 2 me va a dar, escribo al lado, ¿no? 1 por 2 me da, es decir, 1x por 2 me da 2x. En la parte superior, ahora vamos, 1 por 7 me va a dar 7x, ¿no? Bien, esta sumatoria de esos productos me tiene que reproducir el segundo término del trinomio. ¿Cuánto era? Menos 9x. Anoto en esta parte 9x. Si me da, entonces quiere decir que he realizado bien el factoreo por el método del aspa. A ver, veamos. Tengo 7 y 2 serían 9, pero tiene que darme menos, ¿no? Me tiene que dar menos. ¿Qué hacemos entonces? Porque sumados 7 más 2 me da más 9, ¿no? Positivos. Me tienen que reproducir menos. Entonces, ¿qué hacemos? Le cambiamos de signo para que me dé. Si digo menos 7 y menos 2 me da menos 9, ¿verdad? Menos 7, menos 2 me da menos 9. De esa manera reproduce. Como he aumentado un signo menos a los factores, también aumento un signo menos a los factores de 14. Es decir, menos. Si he dado menos, también menos. Y he dado menos, también doy menos. Y hacemos la prueba. Tiene que reproducir. Menos por menos me da más. 7 por 2 me da 14. Correcto, ¿no? Menos por menos me da más. Y si es que fuese más y uno menos, menos por más me daría menos. Y no reproduce.
tiene que dar más, ¿no? Entonces, menos por menos me da más. Está correcto, entonces, cambiado los signos. Ahora, ¿qué pasa? Hasta ahí hemos hecho bien. Ahora, decíamos, ¿cómo es los factores de ese trinomio? Porque hay que escribir como producto de factores, ¿verdad? Entonces, escribo en dos paréntesis. El primer paréntesis va a estar compuesto la primera línea horizontal, es decir, ¿no? O sea, anoto X. 1 no lo anoto ya, ¿no? Sobreentendido va a estar. Y con su propio signo, menos 7. Multiplicamos por el segundo factor, es decir, la segunda línea, ¿no? Anoto X y anoto menos 2. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Hemos factorado nuestro trinomio como producto de factores aplicando el aspa simple, porque hay aspa compuesto también para un cuatrinomio, ¿no? Para más de 4 términos se llama aspa compuesto. Bien, entonces, de esa manera factoramos. A ver, vamos a un segundo ejemplo. ¿Ya? Lo primero que hacemos, buscar los factores de 4, los factores de 9. ¿Ya? Buscaremos entonces. ¿Qué factores me darían 4? Eso es lo que tenemos que buscar. 1 por 4. 2 por 2, 4, ¿no? Entonces, el que necesitamos anotamos. Repito nuevamente. Los factores de 4 son 1 por 4, ¿sí? 1 por 4 me da 4, correcto. El otro factor sería 2 por 2, me da 4. ¿Qué tal si anotamos, a ver, con 2? 2 por 2, ¿no? 2 por 2 me da 4. Para que me dé x al cuadrado sería x por x. Hasta ahí he encontrado los factores de 4. Ahora vamos a encontrar los factores de 9. Serían 3 por 3, ¿no? Lo único, 3 por 3. 3 por 3 me da 9. O de lo contrario sería 1 por 9, sería 9. O 9 por 1 sería 9. Depende de acuerdo a la necesidad. Si hay que cambiar factores, cambiamos. También se cambia de esa manera. Si fuere, digamos, multiplicar 1 por 9, sería 9. Pero por ahí no necesito esos factores, entonces el cambio. 9 arriba y 1 abajo. ¿No? Se puede cambiar también eso de acuerdo a lo que necesitamos calcular. Bien, ya hemos hecho cálculo del primer término y del tercer término. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que multiplicar en cruz. ¿Ya? Entonces multiplicaremos en cruz de esta manera. De arriba hacia abajo y cruzado de abajo hacia arriba. Bien, veremos los resultados de esos productos. Entonces igual. Por si acaso, la sumatoria tiene que darme menos 12x. O sea, el segundo término tiene que reproducir, ¿no? Veamos. 2 por 3 me da 6, multiplicado por x. 2x por 3 me va a dar también 6x. Vean ustedes, 6 más 6, 12, correcto. Pero el signo, ahí está el detalle, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiarle o aumentarle de signo. Si le doy menos, también menos 6 me da menos 12. Pero aquí hay un pero, he aumentado signos, ¿sí? Como he aumentado signo menos, también aumento para 3, porque a 6 le he aumentado. Acá también menos, ¿no es cierto? Bien, probaremos. 3 por 3 me da 9, correcto, hasta ahí. Menos por menos me da más. Tiene que reproducir entonces el tercer término. Bien, ahora reproduce, está correcto. ¿Cómo factoro? La sumatoria me da menos 12x, que es el segundo término del trinomio. Reproduce. Por tanto, el factoreo va a ser de la siguiente manera. Factoramos en dos paréntesis. Primera fila,
el resultado para el primer factor del trinomio. Entonces anoto 2x con su propio signo menos 3. Primer factor. Segundo factor. Abajo, ¿no? La segunda línea. Escribimos como 2x menos 3 también. Vean ustedes, 2x menos 3 se repite, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese trinomio también es un trinomio cuadrado perfecto. Lo que hacíamos factorizando el trinomio cuadrado perfecto era sacar las raíces cuadradas del primer término y del tercer término, ¿verdad? Luego debería reproducir el doble producto, ¿no? De multiplicar las raíces o las bases para que me dé el segundo término, ¿no? Nos daría también de esa manera. ¿Cómo se repite? O lo dejo acá, o simplemente escribo signo de igualdad, eso voy a trasladar ahí, y digo 2x menos 3, se repite 2 veces, entonces al cuadrado. Y ya estaría factorado nuestro trinomio, ¿no? Bien. Vamos a un tercer ejemplo. Ya más o menos ustedes ya se dan cuenta, ¿no? Lo que tenemos que buscar es factores del coeficiente del término cuadrático, es decir, del primer término y del tercer término, ¿no? Buscaremos los factores aproximados o indicados, como quieran entender. Factores de 3. Sería 1 por 3, nada más, ¿no? O 3 por 1 también, ¿no? En vez de 1, 3, y en vez de 3, 1. Al revés podemos hacer también, ¿no? Para que me dé x al cuadrado será x por x. Listo, ya hemos encontrado los factores de 3, 1 por 3. X por x me da x al cuadrado. Ahora buscaremos los factores de 20. ¿Cuáles van a ser? Yo creo que es 4 por 5. Otro factor sería 2 por 10. Otro factor sería 1 por 20. Escogemos entonces los factores, jóvenes, ¿ya? Si tengo que invertir esta parte 4 y 5, puedo invertir de acuerdo a la necesidad también, ¿no? Y de acuerdo a cómo reproduzca el segundo término del trinomio. No es fijo, jóvenes, esos factores. El 5 puedo subir arriba y el 4 puedo bajar abajo, ¿no? De acuerdo a la necesidad. Bien. Lo que es importante es de que me tiene que reproducir de los productos 7x. Es decir, de los productos cruzados. En esta parte voy a hacerlo con negrito. Así. Cruzado, ¿no? Las flechitas indican el producto cruzado y ese producto cruzado se llama aspa simple, ¿ya? Multiplicamos entonces, 1x por 5 me da 5x, esta vez estamos siendo certeros, ¿no? 3 por 4 me da 3x, por 4 me da 12x. A ver, veamos. Me tiene que reproducir más 7x. 12, aquí tengo positivo, aquí tengo 5. 12 más 5, ¿me da 7? No, pero si lo resta, profe. Ah, ya, muy bien, entonces hay que cambiarle de signo, ¿no? Para que me dé positivo, le cambio menos, ¿no? Menos. Y como le he dado menos, le doy también menos esta parte. Y probamos. Más por menos me da menos. 4 por 5 me da 20. Reproduce. Entonces está correcto, ¿no? Asignar ese signo menos al segundo producto. De 12 le resto 5 me da más 7. Reproduce el segundo término, ¿no es cierto? Por tanto, ya estaría factorado de la siguiente manera. Como reproduce el segundo término, entonces la primera línea, en este caso, un x, voy a anotar acá, un x con su propio signo más 4. El primer factor sería. El segundo factor sería 3x menos 5.
3x menos 5. ¿Correcto? Muy bien, entonces, de esta manera ya estaría factorado el trinomio que se presenta. Bien, anteriormente, antes del ASPA, solíamos multiplicar en la forma tradicional. El trinomio, teníamos que, este trinomio cualesquiera, no es un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Para que sea un trinomio cuadrado perfecto, tenemos que sacar las raíces exactas del primer término y tenemos que sacar raíz exacta del tercer término, ¿no es cierto? Para que sea un trinomio cuadrado perfecto. En este caso no es un trinomio cuadrado perfecto. Por tanto, tendríamos que hacer que sea el trinomio un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo? Multiplicando por el primer coeficiente a todos los términos del trinomio. Y luego, como hemos multiplicado, tenemos que volver a dividir también por el mismo factor. Y luego, de esa manera, formamos un trinomio cuadrado perfecto y factoramos de esa manera. Era un poquito más complicado en esa parte, ¿no? Eso es en la forma tradicional. Ahora se ha aparecido este nuevo método también, que es más utilizado en todas partes, especialmente para las carreras de informática, ingeniería, es más utilizado, al igual que la división por el método de Horner, ¿no? El que más utilizado es eso, ¿no? Bien, sigamos. Tenemos 3 ejemplos más, a ver si podemos alcanzar la hora. Bien, ¿qué tal si me paso? A ver, seguiremos. Esta parte tiene 2 letras ya, ¿no es cierto? Pero no es de que varíe tampoco, ¿no? Bien, a ver, veamos. Buscamos los factores del primer término y los factores del tercer término. Ahora tenemos que ser bastante cuidadosos y calcular exactamente, ¿no? Correcto, sin que nos equivoquemos. Bien, entonces, factores de 5, perdón, de 10. Los factores van a ser 5 por 2, ¿está bien? 5 por 2. 5 por 2 me da 10. Para que me dé x al cuadrado será x por x, ¿correcto? Bien, ya tengo entonces encontrado los factores para 10. Ahora buscaremos los factores para 11, ¿no? ¿Qué factores sería? A ver, 7 por 11, ¿está bien? 7 por 11 me da 77. Veremos el signo. Uno de ellos debe tener signo menos, ¿no? Veremos enseguida. Veremos los productos antes. Para que me reproduzca el segundo término, voy a anotar menos 41x. Luego ahora multiplicamos en cruz, que consiste en eso, el aspa, simple multiplicamos. 5x por 11 me va a dar 55x, ¿no? 2x por 7 me va a dar 14x. Como usted me tiene que dar, el resultado me tiene que dar menos 41. Para que me dé menos 41, uno de ellos debe tener signo menos. En este caso, tendría que ser el mayor, ¿no? Para que me dé menos 41. ¿Cuál de ellos entonces le cambio? Le cambiaremos de signo a, el mayor va a ser menos, ¿no? Menos. De 55 le resto 14, me va a dar 41, ¿verdad? 5 menos 4 va a ser 1. 5 menos 1 va a ser 4, ¿no es cierto? Menos 41. Le he dado signo menos. Entonces también tengo que darle, al anterior tengo que darle signo menos. Probaremos. Más, ¿no? Más por menos me da menos, ¿no? Más por menos me da menos. 7 por 11 me da 77. Acá nos falta algo, ¿no? La segunda letra nos hemos olvidado. La segunda letra es Y. Por Y me da Y al cuadrado. ¿Sí? Al multiplicar 5x por 11,
y, entonces será 55y. Acá 2x por 7y me daría 14y. Y aquí nos falta, ¿no? Nos hemos olvidado seguramente, esto era y, ¿no? Entonces, aumentamos y, sería de esa manera, ¿sí? 41xy. No, hemos obviado también nosotros la letra y. Por tanto, reproduce 41y. Al reproducir, el resultado va a ser de factorar de la siguiente manera. El signo de igualdad lo voy a trasladar más abajo, ¿ya? No me va a alcanzar espacio. Por eso, entonces, factoramos en dos paréntesis. Anoto 5x. Anoto más 7y. Primer factor del trinomio. El segundo factor va a ser 2x menos 11y. ¿Listo? Ya tenemos factorado. La prueba es multiplicar esos dos productos. El primero con el primero, el primero con el segundo con el primero, el segundo con el segundo. O mediante la carita feliz también se puede hacer, ¿no? Sacar los ojitos primero, sacar el otro segundo ojito, y el primero va a ser anotar primer factor, o perdón, el primer resultado, el segundo va a ser el término independiente y la sumatoria de los términos medios y los extremos, ¿no? De esa manera sacamos también para que reproduzca el trinomio. ¿De acuerdo? Bien, vamos al siguiente trinomio. Tengo 1, 2, 3 trinomios. Si nos fijamos bien en esta parte, jóvenes, si nos fijamos bien, la letra, a ver, acá tenemos mal planteado, me parece, el ejercicio. A ver, y, ¿teníamos que factorar algo? No, ve. Pensé de que teníamos que sacar, como estaba elevado al cuadrado, me he fijado yo, pensé de que era z para sacar factor común primero, pero no, son distintos, no hay factor común. Acá no tengo z, aquí tengo z, aquí tengo z, ¿no? En otros casos se saca primero factor común, luego recién se aplica, ¿no?, el método de Aspa en un trinomio. Pensé de que iba a ser esa. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Buscamos los factores de 10. Factores de 10 va a ser, entonces, 5 por 2, esta vez, ¿no? En un anterior ejercicio hemos hecho 5 por 2. 5 por 2. Ahora haremos también, entonces, de la misma manera. 5 por 2. 5 por 2. Ahora me tiene que reproducir x a la cuarta y cuadrado. ¿Cuáles van a ser sus factores? X al cuadrado, ¿está bien? Por x al cuadrado, 2 y 2 me dan 4. El siguiente va a ser y por y, ¿está bien? Y por y me da y al cuadrado. Ahora buscaremos los factores del tercer término. Los factores de 12, primero. Va a ser, digamos, 2 por 6. Después va a ser 3 por 4. Y por último, 1 por 12, ¿no? 3 por 4. Ya. Sería Entonces, 4. 4 por 3. Muy bien, muy bien. Para que me dé z al cuadrado me va a dar, o tengo que anotar z por z, ¿no? Esto es igual el producto. De ese producto me tiene que reproducir el segundo término del trinomio, es decir, tiene que ser 23x al cuadrado y z. Eso me tiene que reproducir. Multiplicaremos en cruz, veremos, ¿no? Multiplicamos en cruz. Bien. Vemos de que tiene más, no tengo que cambiar de signo, me parece. Multiplicamos 5 por 3 me da 15, ¿no? 5 por 3 me da 15. ¿De qué? De x cuadrado, y z, ¿no? Z. Muy bien. Vamos ahora hacia arriba. 2x al cuadrado de y por 4z. 2 por 4 me da 8.
de x al cuadrado y multiplicado por z, ¿no? Veamos, me da 23, 8 más 15 me da 23, positivo, ¿no? No hay necesidad de cambiar de signo nada, ¿no? Entonces, más por más me da más, no hay problema. Como está bien realizado, entonces anotamos sus factores. Va a ser igual, multiplicamos, es decir, el signo de igualdad estoy trasladando a la parte inferior, ¿ya? Anotamos la primera línea horizontal, que es 5x al cuadrado y más 4z. Por la segunda, sería 2x al cuadrado y, estoy anotando esta parte, ¿no? Con su propio signo, más, sobreentendido más, 3z. Y listo, ya tengo factorizado el trinomio así. Bien, aquí viene un poquito más fácil, ¿no? ¿Sí? Buscamos los factores para el primero. Si nos fijamos, está elevado a la 2n, ¿no? Tiene exponente polinómico, se llama, porque ya aparece con letras, ¿sí? Acá tengo n y aquí tengo m, y aquí tengo también un 2 y un m, ¿sí? Bueno, lo que me importa es que sea par. Para sacar raíz cuadrada, par tendría que ser, ¿no? El exponente. Bien, probaremos, es un trinomio, ¿sí? 1, 2, 3 términos. Buscaremos los factores para 15. Serían 5 por 3. Ahora, para que me dé a la 2n, tendría que multiplicar a por a, sería, ¿no? A por a me da al cuadrado, pero aquí me falta n, entonces será n por n, es decir, n, los exponentes sumamos, ¿no? Cuando es producto de potencias que tienen la misma base. Tengo a y tengo a como base común. Entonces sumaremos los exponentes. N más n me da 2n. Lo mismo realizamos para el tercer término. El tercer término sería como, a ver, anotaremos 4 por 5. 4 por 5, 20, ¿no? B por B. B por B me da solamente al cuadrado, pero me tiene que dar 2m. Entonces, m más m me va a dar 2m, ¿no es cierto? Muy bien, esta parte tengo que sacar producto de multiplicar en cruz. Multiplicamos en cruz, a esa parte llamamos aspa simple. Todo ese producto me tiene que dar o me tiene que reproducir el segundo término del trinomio, es decir, menos 13 a la n, b a la m. Así me tiene que reproducir. Probaremos, multiplicaremos entonces. 5 por 5 sería 25. A la n por b a la m va a ser a la n, b a la m. Vamos a multiplicar el otro lado, ¿no? 3 por 4 me va a dar 12. A la n, b a la m. B a la m, listo. Me tiene que dar 13 negativo, ¿no? Y aquí nos fijamos, el tercer término me tiene que dar positivo. ¿Cuáles son esos signos? Más por menos. Entonces acá va a ser menos, le doy menos, ¿no? Menos. ¿Está bien? ¿Está bien, jóvenes? Bien. Si es así, entonces, la sumatoria de 25 con 12 me da menos 13, ¿no? Menos 13. Bien. Entonces, tiene que reproducir el segundo término. Reproduce. Pero aquí hay un pero, jóvenes. Seguramente el texto nos envía
mal el signo, ¿no? Porque menos por más tiene que darme menos, ya que es positivo. O buscamos otros factores, ¿no? Para que me dé menos 13, no creo que haya más, ¿no? Tenemos que buscar. Los dados simples son esos. Entonces, menos por más me tiene que dar menos. Acá tenemos que corregir. Es error del texto, entonces, jóvenes, ¿no? Entonces vamos a corregir esa partecita, ¿ya? Bien, entonces debería ser signo menos, ¿no? Corregido está. Muy bien. Si es así, entonces esto va a ser igual a factorar 5a a la n, ¿no? Con más 4b a la m por 3a a la n menos 5 a la m. ¿Listo? Ya está bien. Ya estaría terminado nuestro... Ya estaría factorado nuestro trinomio. A ver, por favor, ese micrófono, ciérrelo. Ya, bien, entonces, jóvenes. De esta manera, hemos aplicado el método del aspa simple para este tipo de trinomios. Es decir, en general sería, ¿no? Ese tipo de trinomios. Bien.